Sé que tus ojos me han mirado y tu paciencia me ha esperado, pero aquí estoy, ya ves, nuevamente enredado. Sé que conoces mis heridas, sé que levantas las caídas, pero ya ves, me cuesta creer que aún camines a mi lado. Dame la cruz, te doy mi cruz, dame tu mano. Solo así podré entregarme por entero y caminar nuevamente por el aire como la hoja que se mueve con tu viento. Dame la cruz, te doy mi cruz, dame tu mano. Solo así podré entregarme por entero y caminar nuevamente por el aire como la hoja que se mueve con tu Es que todavía no he entregado la ofrenda de mi corazón atado. Lo sabes bien, debo entender que mis ojos aún están cerrados. Toma mi fuego, toma mi barro, al fin entiendo lo planeado. Aquí estoy, Señor, intento ser tu hijo amado. Dame la cruz, te doy mi cruz, dame tu mano. Solo así podré entregarme por entero y caminar nuevamente por el aire como la hoja que se mueve con tu viento. Dame la cruz, te doy mi cruz, dame tu mano. Solo así podré entregarme por entero y caminar nuevamente por el aire como la hoja que se mueve con tu viento. Sé que tus ojos me han mirado y tu paciencia me ha esperado, pero aquí estoy, ya ves, nuevamente enredado. Sé que conoces mis heridas, sé que levantas las caídas, pero ya ves, me
me cuesta creer que aún camines a mi lado. Dame la cruz, te doy mi cruz. Dame tu mano, solo así podré entregarme por entero y caminar nuevamente por el aire como la hoja que se mueve con tu viento. Dame la cruz, te doy mi cruz, dame tu mano. Buen día, que el Señor te bendiga. Me alegra mucho encontrarme de nuevo contigo para celebrar el milagro eucarístico. Hoy jueves eucarístico también. Vamos, aunque sea espiritualmente, al sagrario. Tú conoces un sagrario, tú conoces un lugar de oración, una capilla de adoración permanente, para que vayas espiritualmente y postres tus rodillas y tu corazón ante el Señor en la Eucaristía. También oramos por los sacerdotes, por todos los sacerdotes del mundo. Hoy día sacerdotal también, como todos los jueves. En algunos lugares del mundo es posible que hoy estén celebrando Jesucristo sumo y eterno sacerdote. Nosotros lo celebramos a principio de mes, creo que fue el 4, lo celebramos. A veces por países varían algunas fiestas, algunas solemnidades. Puede ser que varíen según la determinación de la conferencia episcopal. Hoy nosotros no lo celebramos en Ecuador y yo me estoy uniendo pues por vivir aquí, me uno al calendario litúrgico del Ecuador. También pongo en el altar, bueno, yo sé que muchos oran por mí, gracias. Yo sé que hay mucha gente orando por mí y por mis intenciones, que son también las tuyas. Cuando oran por mí, cuando el ministerio de intercesión oran por mí, oran por todas las intenciones que ustedes ponen y de manera especial la familia Osana. Gracias por todos los que oran por mí y me bendicen cada día, en la mañana, en la noche y ahora también en la misa. Haz conciencia de cómo amaneciste. Si tienes con quién compartir, me gusta que lo hagas. Compartas cómo amaneciste, qué tal fue la noche. Qué bueno que hablen, o si no, estás en soledad, pues sencillamente tú le dices al Señor cómo amaneciste. Yo dormí bien, creo que hasta las 3:30, es una hora muy buena para mí, a veces hasta las 2, a veces hasta las 3, hoy fue hasta las 3:30, perfecto para empezar el día. Y bueno, ha habido una mañana muy fría, ha habido algo de lluvia, pero es pura bendición. Es un ambiente muy especial para orar, para hacer quietud, para estar en silencio, para sentir el fuego en el corazón. Espero que ustedes también se estén compartiendo cómo amaneciste, el cansancio, la tristeza, la alegría, la esperanza. Oramos por todo el mundo en su dolor. Y empezamos. Me imagino que ya compartieron, pueden irlo haciendo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia, el amor y la paz de Jesucristo el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Pidamos perdón. Oh, siempre fallamos tanto. Es increíble, muchas veces vemos las fallas de los otros y quizás nos da más vergüenza o miedo ver las nuestras. Veamos nuestras fallas, nuestros pecados. Es difícil también acercarse a otros a pedir perdón. Y hay veces que es difícil hacerlo con el Señor. Cuando fallamos tanto, pidámosle perdón al Señor. Y qué hermoso si también entre ustedes, si están en familia, hay algo de que pedir perdón. Qué hermoso recibir la palabra del Señor, recibir la presencia del Señor pidiendo perdón. Háganlo a viva voz ustedes también, si están en familia, y los demás oramos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos,
a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y tú, Señor, que eres papá, lleno de amor, de misericordia, te pedimos que tengas misericordia de nosotros, que perdones nuestros pecados, que nos lleves a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hermoso si has separado, buscado en internet quizás la palabra y hayas separado para proclamar la primera lectura y el salmo en familia. Si no, te invito a abrir el corazón y el oído para escucharme. Hoy del libro del Eclesiástico, capítulo 48, versículos del 1 al 15. En aquel tiempo surgió Elías, un profeta de fuego. Su palabra quemaba como una llama. Él hizo caer sobre los israelitas el hambre y con el celo los diezmó. En el nombre del Señor cerró las compuertas del cielo e hizo que descendiera 3 veces fuego de lo alto. Qué glorioso eres, Elías, por tus prodigios. ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? Tú resucitaste del sepulcro a un muerto, lo arrancaste de la muerte por la palabra del Altísimo. Tú llevaste la ruina a los reyes y la muerte a los príncipes en su lecho. Tú escuchaste las amenazas de Dios en el Sinaí y sus palabras de castigo en el Horeb. Tú ungiste a reyes vengadores y nombraste como sucesor tuyo a un profeta. En un torbellino de llamas fuiste arrebatado al cielo sobre un carro tirando por caballos de fuego. Escrito está de ti que volverás, cargado de amenazas en el tiempo señalado, para aplacar la cólera antes de que estalle, para hacer que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y congregar a las tribus de Israel. Dichosos los que te dieron y murieron gozando de tu amistad, pero más dichosos los que estén vivos cuando vuelvas. Cuando Elías fue arrebatado por el torbellino, Eliseo quedó lleno de su espíritu. Ningún príncipe lo intimidó, nadie lo pudo dominar. Ninguna cosa le era imposible. Y aún estando en el sepulcro, resucitó a un muerto, en vida hizo prodigios y después de muerto, obras admirables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Unámonos al Salmo 96, diciendo: que se alegren los justos con el Señor. Que se alegren los justos con el Señor. Reina el Señor, alégrese la tierra, cante de regocijo el mundo entero. El trono del Señor se asienta en la justicia y el derecho. Que se alegren los justos con el Señor. Un fuego que devora a sus contrarios a nuestro Dios precede. Deslumbran sus relámpagos el orbe, y viéndolos la tierra se estremece. Que se alegren los justos con el Señor. Los montes se derriten como cera
ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. Que se alegren los justos con el Señor. Los que adoran estatuas, que se llenen de pena y se sonrojen. Lo mismo el que se jacte de sus ídolos, que caigan ante Dios todos los dioses. Que se alegren los justos con el Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, capítulo 6, versículos del 7 al 15. Gloria a ti, Señor Jesús. San Mateo, capítulo 6, del 7 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a las personas, también a ustedes les perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a las personas, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Antes del centro vamos a abrir con una abrebocas, con una degustación, hablando de Elías. Recuerda el día de la transfiguración en el Tabor, estaba Jesús con, a ver quiénes estaban, Pedro, Santiago, Juan, no recuerdo cuál más, ellos estaban, ¿no? Y entonces aparece Jesús en medio, y a los lados estaban Moisés y Elías. Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas, lo grande en el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, Moisés y Elías. Hemos estado siguiendo a Elías, o mejor dicho, ha estado acompañando a Elías en la primera lectura de estos días. Y un hombre impresionante, lo que él vivió. Jezabel, la mujer del rey, una bruja, con todo el esplendor de su palabra, que trajo la idolatría, que odiaba al Dios real, que acabó con los profetas, quedó solo Elías, y venían después los profetas de Baal, de los ídolos. Pero Elías en ese tiempo fue capaz de hablar fuerte y de trabajar fuerte. ¿Cuántos Elías necesitamos en este momento en el mundo? Que sean capaces de actuar en contra de tanto ídolo, de tanta idolatría y de tanto Jezabel. Tanto Jezabel, no solo mujeres obviamente, sino tantas personas, aún cristianos, que seguimos a ídolos. Cuando hablo de ídolos, no es como algunos hermanos esperados que hablan que los ídolos son las estatuas. Ese es un tema que hay que tratar, pero no creo yo que uno tenga que centrarse en no orar frente a una imagen que lo puede llevar a uno. Bueno, no creo que uno ore frente a una estatua creyendo que ahí está Dios o que ahí está la Virgen. Uno sabe que es una
una imagen que los lleva a una realidad distinta, como cuando uno está en un país distinto y uno mira la bandera de su país y le trae algún recuerdo, alguna realidad, ¿me entiendes? Es una cosa visible que los lleva a uno a una realidad invisible. No creo yo que cuando se habla de la idolatría se hable de eso. La idolatría debe ser de idolatría al trabajo, idolatría a las cosas, idolatría al dinero, idolatría a la riqueza, idolatría a los apegos, a las otras personas. Esas son las idolatrías realmente peligrosas. Esos son los baales que nos quitan realmente a Dios. Eso creo yo que son los baales que nos quitan, que nos quieren arrebatar a Dios. Y hoy día necesitamos a ese Elías, que fue fuerte, que trabajó durísimo, pero aquí hay una cosa hermosa que quiero unirlo con el Evangelio, que fue capaz de decir la verdad, decirle la verdad al rey, decirle la verdad a Jezabel, de enfrentar a los baales y a los ídolos. Necesitamos bautizados, necesitamos sacerdotes, obispos, mucha gente que sea capaz de, por decirlo así, como de encarnar ese fuego de Elías en su corazón en este momento. Es vital. Jóvenes que sean capaces de ir en contra de la idolatría y tantas idolatrías que amenazan contra los jóvenes. Papás, mamás que sean capaces de enseñar lo que es verdaderamente adorar al Dios real, al Dios verdadero, y diciéndole a la familia, detengamos a la idolatría en nuestro hogar, que a veces, se ve de tantas maneras esa idolatría. Entonces, que el Señor traiga ese fuego de Elías, del profeta Elías, que traiga ese fuego a nuestra iglesia y que haya muchos profetas que con ese fuego sean capaces de hablar de la verdad y del Dios verdadero. Pero también ese Elías que no solo ese fuego los llevó a predicar, aquí se unan dos cosas, lo que es el fuego de la misión, de la predicación, pero también el fuego de la contemplación, de que descubrió a Dios no en el ruido y en el estruendo, sino en una suave brisa. Eso me hace alusión a mí al silencio y a la contemplación. Y Elías vivió ese fuego del trabajo. A ver, en la iglesia hay de todo. Eso es hermoso. Los que hacen esa misión preciosa, recuerden de las hermanas de Betania, de Marta y de María. Entonces hay unos que hacen esa labor preciosa que nos compete a muchos de nosotros, los pustinik consagrados, de buscar ese silencio, al Señor, como consolarle el corazón al Señor en el silencio, en la quietud y en la oración. Pero ese es como el papel de María, la hermana de Lázaro y de Marta allá en Betania. Pero otros, mucha actividad. Y claro, es trabajar para allá, para acá, y predicar y anunciar y con los pobres, pero hay que saber fusionar las dos. La actividad misionera, el servicio con los pobres, pero también con el silencio y la contemplación. Yo siento mucho eso en Elías. Ser capaz de orar, de encontrar al Señor en el silencio, pero también de ir a profetizar. Siento que, por ejemplo, la familia Osana es mucho eso. No podemos ir a anunciar sin partir del silencio. No podemos hacer actividades como Marta sin antes haber estado a los pies del Maestro, como María, la hermana de Lázaro. Entonces, el silencio y la quietud, descubriendo al Señor en la suave brisa como Elías, para tener la fuerza también de ir a predicar, de ir a profetizar. Eso es fundamental. Hay unos que buscan mucho más el silencio, buscamos mucho más el silencio y la contemplación. Hay otros que son mucho más activos, pero siempre partiendo de esa experiencia con el Señor. Decía que esa era como la introducción. Me parece hermoso como Elías nos lleva a ese empalme de la primera lectura con el Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué digo yo a ese empalme de la primera lectura con el Evangelio? Porque es que el Evangelio dice, cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. Y aquí vengo a profundizar más en el tema de Betania, de María, la de Betania, pero también de Elías, que descubrió al Señor en la suave brisa, antes que en tanto ruido. Si el Señor te llama a ti a trabajar, a evangelizar, a practicar, a ir con los pobres, a ir con los enfermos, me parece hermoso. Si el Señor te llama a la quietud y a vivir mucho más en quietud, me parece hermoso. Pero sea lo que sea, para unos y otros es necesario buscar el silencio.
Buscar el silencio, buscar la quietud en el corazón. Hay veces que podemos ser extremistas y me estoy dirigiendo de manera especial a mi gente de la familia Osana, que sé que muchos me están escuchando, en la familia Osana, esta familia mundial que el Señor nos ha regalado, que nacemos del silencio, de la quietud. Pero muchos no están para vivir todo el tiempo en la quietud, sino también para trabajar, para ir a un lugar, a otro, a servir, pero siempre partiendo de esa cueva de Elías o de Moisés en la tienda del encuentro, allí donde iba y le entregaba todo al Señor. Nosotros debemos tener el rincón de oración en nuestra casa, donde nos encontramos con el Señor, donde tenemos esos encuentros hermosos, pero a veces también batallas para ir y luego predicar. Por ejemplo, yo lo practico de esta manera. Te voy a contar, te voy a abrir mi corazón en este momento. Te abro mi corazón, yo lo hago con frecuencia y en mis ojos y en mi sonrisa y en mi rostro tú descubres muchas cosas. Por ejemplo, yo no debería hacerlo, pero lo voy a hacer porque tú eres mi familia. A las 3:30 hoy desperté. A veces me gusta despertar antes, porque yo necesito estar con el Señor. Yo necesito estar ante Él para tener algo que decirte a ti. Yo necesito tener un encuentro con la palabra del Señor ante Él para poder decirte a ti algo. Entonces, ahí señalo para allá porque aquí a 4 metros de esta ermita, que es para experiencias de silencio de otros, a 4 metros está mi ermita, donde vivo yo, y ahí estoy con el Señor. Entonces, por eso señalo allí, que es aquí al tiro de una piedra sin mucha fuerza. Entonces, yo me levanto, y más o menos te lo digo, no es para que tú hagas lo mismo que yo soy sacerdote y tengo esta experiencia, tú sabrás cómo lo haces. A mí me encanta, por ejemplo, si desde la 1 o 2 de la mañana empiezo a poder estar en presencia del Señor ya despierto, me encanta, pero a veces el cuerpo no me lo permite. Entonces, por ejemplo, hoy fue a las 3:30. Lo primero que hago yo es prenderle las luces y la fuente de agua a la Virgen y postrarme ante el Santísimo y decirle unas cuantas cosas. Lo primero que hago cuando me bajo de la cama y hablo con Él ante el Señor y veo a Jesús en la cruz y le veo en la Eucaristía y al lado está la Virgen, la imagen de la Virgen María, entonces hablo con ellos unos segundos. Pues después, obviamente, de esa breve oración viene el baño y tomo agua y demás. Y después un rato de oración y después el encuentro con la palabra. Y muchas veces, antes del encuentro con la palabra, es un rato de silencio, estar ahí. Yo le miro y Él me mira. Estoy en tu presencia, Señor, aquí estamos. Estás tú. Y dije que iba a abrir el corazón. Hoy, por ejemplo, le puse un dolor, una realidad de alguien. Y lloré un rato. A mí no me da vergüenza decirlo. A veces le pongo el dolor de la pandemia en el mundo, a veces de una familia, a veces de alguien que tiene una necesidad, a veces de una situación que yo no he logrado solucionar todavía frente a algo. Muchas veces tiene que ver con los demás, más que con mi propia realidad. A veces puede ser con mi propia realidad. Y a mí no me da vergüenza decirlo, que en la oración lloré un rato y me desahogué un rato y saqué mi corazón y mi dolor y lloré, y luego me sentí que el Señor me abrazaba y sentí esa paz, y luego el encuentro con la palabra para venir a decirte a ti esto. Y a veces río y a veces danzo y pongo la música y estoy grabando, por ejemplo, grabo el audio y estoy danzando en la ermita, que es chiquitita, pero ahí danzo. Otras veces estoy en quietud, otras veces puedo llorar, otras veces puedo reír. Entonces es tener ese encuentro, a veces en silencio. Salgo aquí a ver amanecer en la gruta de la Virgen y estoy en silencio, sencillamente viendo lo que el Señor me está regalando. Entonces, pero es fundamental para poder dar la vida en la acción como Elías, como lo hacía Jesús. Pasaba noches enteras con el Padre, en silencio. ¿Cómo puedes tú, cómo puedo yo querer dar al Señor si antes no tengo un encuentro con Él? No sé, todo será palabrería. Pero si no es desde mi experiencia de encuentro, ¿cómo puedes tú enseñarle a tus hijos acerca del Señor si no tienes un encuentro con Él? En silencio, en quietud, en su palabra, dejarte abrazar por Él, buscar silencio. Yo sé que no es fácil en medio del ruido de los hijos a veces, de los deberes, de todo, y más cuando estamos
amontonados en cuarentena, los que todavía vivimos de alguna manera la cuarentena, la pandemia es difícil. Pero en lo que quiero irme centrando es, vivimos en un mundo lleno de ruido. Yo estoy buscando forzarme a ir dejando el celular porque me enloquece, me enloquece. Y son mensajes y mensajes y centenares y llamadas, me enloquece, créeme, me hace mucho daño. Entonces necesito, para silenciarme más, ir rompiendo con el celular, con la computadora, con tanto video, con tanta hipercomunicación que tenemos, para poder tener algo que decir y para poder predicar, buscar el silencio. Tenemos una nostalgia, escuche esto, en medio de todo el ruido que tenemos una nostalgia de silencio, una nostalgia de encuentro, porque Moisés se encontraba con Jesús en la tienda del encuentro. Tenemos nostalgia de Dios, de encontrarle en nuestro corazón, el Dios con nosotros, el Emmanuel, el Dios en mi corazón. Tenemos nostalgia de eso. En medio de todo el ruido, vivimos en medio de un ruido ensordecedor. Estamos en la época de la comunicación, pero no nos comunicamos. Las familias están en la mesa con el celular, es impresionante lo que se vive. Pero tenemos nostalgia del silencio. Yo creo que todos sabemos el bien que nos hace estar en silencio y en quietud, respirando con el nombre del Señor, ante el Santísimo, por ejemplo, en más quietud. Pero vivimos algunas realidades. Es la nostalgia del silencio, pero también tenemos un pánico al silencio. Nos da miedo buscarlo, buscar al Señor en la suave brisa o escucharle como lo hizo María a los pies del Señor en Betania. El Señor ha puesto en nosotros un anhelo de silencio para encontrarle a Él, una necesidad de silencio a la que nosotros queremos rehuir. Busqué un texto que a mí realmente me encanta, me impacta, pero antes que eso, Dios, cuando eligió a Abraham, lo mandó al desierto. El desierto es silencio. ¿Dónde está el ruido? En el desierto no hay nada. Entonces, cuando buscó a Abraham, le envía para el desierto. Cuando llamó a Moisés, le envía por el desierto. Cuando envía a su hijo y va a empezar su misión después del bautismo, lo envía al desierto. El desierto es el lugar del silencio, es el lugar del encuentro, donde no hay tanta cosa, tanto ruido, tanto apego. Ese es el silencio. Dice, este texto lo repito yo mucho porque me gusta, Oseas capítulo 2, 16, Oseas 2, 16. Dice el Señor, mira, voy a seducirte y te voy a llevar al desierto y le hablaré de amor. Desierto es silencio. El Señor dice, te voy a seducir, te llevaré al desierto y te hablaré al corazón. En el silencio nos introducimos en el desierto y en ese silencio el Señor nos habla al corazón. Tenemos que cerrar un poco los labios para poder escucharle a Él. La palabra del Señor dice eso. Cuando oren, no hablen mucho como los paganos que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No hablemos tanto, no digamos tantas cosas. Hay que aquietarse. La oración es hermosa, cualquier oración. Podemos buscar esa oración que es un poco más silenciosa. Debemos ir al desierto con más frecuencia. Cada día debemos buscar espacios de silencio para escucharle a Él. Pero más allá de eso, debemos habitar el anhelo del silencio. ¿Qué quiere decir eso? Durante el día, seamos más conscientes del Señor. Nosotros lo hacemos con la oración constante, con el centenario que hoy se me quedó repetir esa frase breve al Señor. Por ejemplo, mi Dios y mi todo. Al ritmo de la respiración, mi Dios y mi todo. Mi Dios y mi todo. O el nombre de Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Eso va aquietando la mente y todo. Estar en esa presencia. Decirle, Señor,
ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí. Pero es bueno con el rosario, con el centenario, irlo pasando, porque eso nos ayuda a que todo nuestro ser esté unido a Él. Vivir en ese anhelo, vivirlo, habitar en ese anhelo de silencio, en ese anhelo de quietud. Eso es una cosa importante. Estamos en la nostalgia del silencio, tenemos nostalgia de Dios, nuestro corazón le busca y a veces donde no está. Entonces habitemos esa nostalgia, vivamos en ese anhelo de silencio donde encontramos al Señor. Yo, durante el día que hago muchas cosas, tengo tal anhelo de estar en el silencio de la ermita con el Señor, en esa quietud. Cuando hay tanto ruido, cuando llega gente y todo, muchas veces, disculpa que te lo diga, pero a veces hay tanto ruido y mensajes y gente que llega, que yo estoy en medio de todo y a veces pienso, ya, en la noche o aunque no lo piense, yo sé que va a llegar un momento en el que ya voy a estar solo con el Señor, en ese silencio y en esa quietud. Buscar ese anhelo, saber que no es en la palabrería donde necesariamente encuentro al Señor, sino en el silencio y en la quietud. Pero hay un segundo, lo primero es que tenemos esa nostalgia, ese anhelo de silencio, porque en el silencio le encontramos perfectamente, más perfectamente al Señor. Vivir en ese anhelo y en esa nostalgia. 2, tenemos miedo al silencio. Cuando uno va a un desierto o cuando uno tiene un rato a solas, en vez de aprovecharla, el celular, la computadora, la música, la televisión, porque nos da pánico, Queremos huir del silencio. Hay gente que dice que tengo que ocupar la mente en algo. Y claro, podemos rezar, sí, hermoso, pero qué hermoso aprovechar ese silencio. Señor, aquí estoy. Tú me ves, yo te veo, yo te siento, sé que estás presente. A veces decimos, a veces no decimos. A veces sencillamente vivimos, nos movemos y existimos como los que se aman. No tienen que estar diciendo palabras, hey, te amo, eres como un cielo, eres... A veces se apagan las palabras y sencillamente estamos en esa quietud sin tanta palabrería, dice el Señor, como los hipócritas. Estar en esa presencia, en esa quietud, sin tanto ruido, pero nos da miedo. Pero ¿sabes por qué nos da miedo el silencio? ¿Por qué no lo aprovechamos para encontrarnos con el Señor? Porque en el silencio, y eso hablábamos estos días, a ver, ya predicábamos. Cuando estás a solas, ¿qué es lo que sale? Decíamos que el Señor quiere reinar, eso creo que fue ayer. Quiere reinar en nuestro corazón, en lo secreto, en lo oculto. Hablábamos de eso. Pero tenemos miedo estar en silencio para que el Señor reine en lo oculto, porque no solo salen buenos sentimientos, salen también malos sentimientos. No solo sale el amor, palabras bonitas, sino que sale también las sombras de nuestra vida. Por eso nos da pánico. Nos encontramos con nosotros mismos y a veces no permitimos el encuentro con Dios, sino con nosotros. Y entonces la mente empieza a sacar cosas y salen las sombras que hay en nuestra vida. Por eso nos da miedo. Sale el sufrimiento, sale el pasado, sale nuestro pecado que se nos enfrenta. Sale codicia, ambición y vanidad. Codicia, ambición, vanidad. O salen otras cosas, nuestra realidad, nuestra historia, nuestros pecados, nuestros terrores, nuestros miedos. Y no los enfrentamos, preferimos poner una máscara de ruido para no encontrarnos con esa realidad. Entonces, ante la nostalgia del silencio de Dios, nos viene el pánico a encontrarnos con nosotros en el silencio. Pero quiero decirte esto. Hay muchas cosas en la vida que se solucionan con diálogo y acción. Claro, hay cosas de hambre, pero siempre con la oración por delante. Hay muchas cosas que hay que enfrentarlas dialogando, ¿sí? Actuando, después de haberlo orado. Pero las profundas situaciones de nuestra vida no se solucionan con palabras y con acción. Las profundas situaciones de nuestra vida no se solucionan necesariamente con el pensamiento, sino con el silencio y con la quietud en el rincón donde habita Dios. Para solucionar los grandes dolores, los grandes temores, no es con el pensamiento, no es con la palabra, no es con la acción,
es con el silencio. Donde, ¿ves? Cuando hablo de silencio de oración, uno hace así. Yo tengo esa tendencia, no sé si todos. Oración, silencio. ¿Por qué? Porque eso es unificación. Nos unimos, estamos dispersos en tantas cosas con tanto ruido. Entonces, cuando hacemos silencio, cuando oramos, nos unificamos, nos recogemos, nos unimos con nosotros, con nuestra historia y con Dios. Entonces, en el silencio nos unificamos, en el ruido nos dividimos. Los dolores, las angustias, las cosas duras, difíciles, profundas de nuestra existencia, no es con el ruido como se solucionan, es con el silencio, con la unificación que nos da Dios, con la quietud. ¿Qué es lo que hace el ruido? Con el ruido lo que queremos es botar los dolores, es alejarnos de ellos, pero no nos alejamos. ¿Sabes qué es lo que hacemos? En el silencio lo que hacemos es atravesar el dolor. Es atravesar las situaciones difíciles, no es sacarlas, es que quiero olvidarme de mi historia. Hay gente, a mí me ocurre mucho, a ver, solucionemos esto, pero entremos a tu historia para que el Señor la sane. No quiero ir allá. A veces empezamos a hacer un retiro y hay gente que no es capaz de entrar a su historia porque ha querido cerrar las compuertas para que allá nadie entre. Pero el problema es que a veces ni siquiera permitimos que Dios entre. Hay que hacer silencio y entregarle al Señor nuestra historia para que Él entre y saque el dolor y saque el resentimiento y traiga la luz que solo Él puede dar. Entonces atravesamos nuestra historia de dolor y de pecado, no la botamos, porque es importante. Nuestra historia, nuestras debilidades, nuestras ambiciones, nuestras codicias, nuestras vanidades, no se trata de sacarlas y botarlas, se trata de cruzarlas, se trata de atravesarlas, pero no solos, sino con el Señor, con Él que nos lleve de la mano por ese camino, de tal manera que la adversidad, de tal manera que lo que es difícil en mi vida se convierte en una oportunidad. Cuando yo en el ruido y en tanta palabrería estoy intentando ocultar mis realidades y mis dolores, las estoy convirtiendo en enemigas. Mis fragilidades, mis pecados, mi historia la convierto en mi enemiga. En cambio, cuando yo me agarro de la mano del Señor y en el silencio yo voy permitiendo que Él entre a mi historia y yo se la entrego toda, entonces ya no es mi historia, mi debilidad, mi enemiga, sino que es una oportunidad. Me redime. ¿Qué es redimir? Es sufrir esa realidad, pero con amor. Vivir esa realidad y aceptar esa realidad en mi historia, con el amor de Dios que me dice yo te amo a pesar de todo y no tienes que quedarte sembrado ahí en ese dolor y en esa historia, en esa realidad. Redimirla es sufrirla, claro, porque el silencio y la oración, la contemplación es muchas veces una batalla con nuestra historia, con nuestro pensamiento, con nuestros ruidos, con nuestras ambiciones. Pero ya no la hacemos enemiga, sino que con el Señor la hacemos aliada. Cuando yo hablo de mí, yo digo lo que yo predico. No es necesariamente porque lo lea, aunque aprendo muchísimo de otros, claro, sino porque es una historia de pecado y de dolor, que se la pongo cada día al Señor en sus manos y Él hace algo distinto de eso. Las plantas, aquí hay muchas, en las plantas hay una historia simpática. Aquí, al lado de esta, aquí se les llama bugambilla, en Colombia se llama, se me olvidó, veranea, no sé. Al lado de esa hay una cucarda, le llaman acá. Hay una cucarda, yo la sembré hace 4 años, sería, 3, 4 años, y no crece. Da florecitas que se mueren rápidamente. Hace días vino una ingeniera agrónoma. Yo le dije, esas plantas algo les ocurre. Y entonces me dice, padre, les falta abono. Yo maliciosamente le dije, ¿qué es el abono? Me dijo, es caca. Hay otra palabrita un poquito más fea, que a mí me gusta usarla.
hasta en la Biblia, creo que San Pablo alguna vez la usó. Caca, estiércol, heces. Ese es el abono. Esa planta puede florecer si le ponemos caca. Dios usa la caca de tu historia para que florezcas. ¿Entendiste? La caca de tu historia, el estiércol de tu historia, Dios la usa para que tu vida florezca. Eso es hermoso. Eso es hermoso. Entonces, en el silencio, no botamos nuestra historia, sino que es nuestro tesoro, nuestra historia. Eso que nadie te puede robar, eso que nadie te puede quitar. Y entonces en el silencio el Señor la unifica y te muestra la luz. Viviendo en esa nostalgia de Dios, en ese silencio, el Señor la redime. Tenemos grandes luchas, sí. Pero cuando la oración no es solo palabrería, sino que nos unificamos con Dios, en Él vivimos, nos movemos y existimos, entonces nuestra historia de pecado ya no es basura. Es una historia donde Dios ha ido acompañándonos, como acompañó en su miseria a su pueblo elegido por medio del desierto. Es verdad que el silencio, vivir en silencio, es vivir en combate, pero vivir en palabrería es vivir en evasión. Y en la palabrería y la evasión no vamos a lograr nada. En el silencio vamos a unificarnos con el Señor. Vamos a unificar nuestra historia en el Señor. Porque Él quiere que aún el estiércol que has vivido tenga sentido en tu historia y en tu vida. Debes saber que en el interior de tu corazón hay un jardín donde Él quiere encontrarse cada día contigo. Él no se fija tanto en tu miseria cuando ya ha habido arrepentimiento. Busca el silencio. Lo de Elías, buscarlo en la suave brisa, no en tanto relámpago y terremoto. El Evangelio, cuando oren, no hablen tanto como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. Busca el silencio. Nosotros en nuestra espiritualidad buscamos el silencio. Toda nuestra acción debe partir del silencio, donde le escuchamos, donde nos encontramos con nuestra miseria, nos la entregamos a Él, que dijo que puede hacer nuevas todas las cosas, que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Eso lo dijo el Señor. Aquel que dijo que no están los médicos para los sanos, sino para los enfermos. Aquel que dijo, yo no he venido a salvar a los santos, sino a los pecadores. Con Él te encuentras cuando buscas ese silencio y esa quietud. Podemos resumir muy fácil. Tenemos una nostalgia de Dios, una nostalgia de silencio, una nostalgia de encuentro. Pero nos da pánico, nos da miedo el silencio porque nos enfrenta no necesariamente con lo bueno, sino con nuestras sombras, codicias, ambición, vanidad, pecados, historia. Pero el Señor nos lleva a que esos dolores no los evadamos, no los botemos, sino que los atravesemos con Él de la mano y que ya no sean basura nuestros tristes recuerdos, sino que sean un material hermoso que nos lleve a la redención. En la soledad se sufre, sí, porque nos encontramos con nuestras debilidades, pero nos redime. Redimir es sufrir con amor. Llevamos todo eso ante el Señor y ya no es basura, sino que es abono para que aún nuestras debilidades nos ayuden a florecer en nuestra vida. Podamos ir a ese jardín que hay en nuestro corazón. Dentro de mí, en mi corazón, hay un jardín que Dios plantó, donde pasea
el bendito Señor, donde me encuentro con mi Salvador. Ríos de agua viva, Él ha hecho en mí correr, y una fuente eterna inundando todo mi ser. Quiero cuidar ese jardín, que sea una casa para ti, y diariamente pueda en él tu voz oír. Quiero cuidar ese jardín, que sea digno para ti, y fruto bueno de mí puedas recibir. Y cuando en el silencio te encuentras con el Señor, le presentas tu vida y dejas que Él te hable y te abrace, después podrás salir si es que quieres y compartir esa experiencia, no desde el ruido y la palabrería, sino desde la experiencia del Señor. Cuando ustedes oren, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. Entremos en nuestro cuarto, nos encontraremos con el Señor, y ese Dios que tanto nos ama nos va a recompensar. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Qué bueno que hagas un momentito de silencio, sí, para encontrarte con el Señor. Yo preparo el altar. Es muy extraño, ¿sabes? Porque yo me siento extraño, porque yo hablo mucho, grabo en la mañana, grabo en la noche, mucha gente que me escucha y me escucha, tanta palabra, y que yo tenga que hablar del silencio, yo que hablo tanto. Que el Señor me ayude a hablar más desde el silencio, desde la experiencia con Él, para que también tú le busques a Él en la quietud, en el silencio, y te dejes abrazar. Existe un silencio de amor. Es un silencio fecundo, no hacen falta las palabras, todo se dice en silencio. Es un silencio de amor. A veces no se escucha nada, queriendo escuchar. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, por este vino, fruto de la tierra, del trabajo de hombres y mujeres, lo recibimos de tu generosidad. Será para nosotros pan de vida y de vida de salvación. Tú siempre, Señor. Oren conmigo para que este sacrificio, que es mío y que es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Así sea. Señor, concede propicio a tu Iglesia los dones de la paz y de la unidad, místicamente representados en los dones que hemos ofrecido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario
Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado, por el que es tu palabra hiciste todas las cosas. Nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana, 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 Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen, beban todos de él, porque es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con todos nuestros obispos, con todos los sacerdotes, con todos los servidores, con mi arzobispo Alfredo José, sus auxiliares David y Danilo, todos los que cuidan de tu pueblo, llévanos a la perfección en el amor. Te pedimos, Señor, por nuestros familiares, amigos, por todos los vecinos de este planeta que están muriendo ahora, de manera especial por aquellos que han muerto quizás sin conocerte. Hagamos memoria y oremos por ellos. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por Jesucristo tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, decimos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todo mal. Concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda maldad, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, tú dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, mira nuestra fe. Conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad, tú que vives, tú que reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Como hermanos, como hermanas, démonos un saludo de paz. Yo les envío un fuerte, fuerte abrazo de oso, abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hagamos la oración de comunión espiritual. ¿Quieres? Señor, presente en el rincón secreto de mi corazón, en el cielo, y de manera tan especial en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo, te deseo y te necesito. Te adoro. Quiero recibirte, pero no puedo hacerlo sacramentalmente. Te pido que vengas a mí espiritualmente. Enamórame más de ti. Sedúceme. Llévame al desierto. Háblame al corazón. Ven a mi corazón y jamás permitas que me aparte de ti. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Amén. Existe un silencio de amor, es un silencio fecundo, no hacen falta las palabras, todo se dice en silencio, es un silencio de amor. A veces no se escucha nada, queriendo escuchar al amado. Él permanece en silencio, en un silencio de amor.
es un silencio de amor. Oremos. Concédenos, Señor, saciarnos del gozo eterno de tu divinidad, que nos anticipa en el tiempo la recepción de tu precioso cuerpo y sangre. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ruego el Santísimo y te doy la bendición. Existe un silencio de amor, es un silencio fecundo, no hacen falta las palabras, todo se dice en silencio, es un silencio de amor. A veces no se escucha nada, queriendo escuchar al amado. Él permanece en silencio, Ahora te invito a recibir la bendición. en un silencio de amor. Es un silencio de amor. Y a nuestra Madre María, Madre del Silencio, le regalamos una rosa. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quiero darte las gracias por acompañarme en esta Eucaristía. Gracias por hacer familia. Hemos celebrado, vamos a vivir la palabra del Señor y su presencia en nuestro corazón durante este día y siempre. Abrazos en casa, sonríe. Si el Señor lo permite, mañana, 7 de la mañana, hora del Ecuador. Pueden seguir en paz. Demos gracias a Dios. Madre, que vale todo el universo y el poder frente a una sola llaga de tu hijo. Madre, que ven tus ojos cuando lloras junto a él, cuando le besas todas las heridas. Madre, quiero ver lo que tú ves. Madre, ¿a dónde fueron las palabras que escuché? ¿A dónde fue el calor de sus latidos? Madre, ¿a dónde fue tu amado? Yo lo buscaré.